acordado por los grupos parlamentarios para este dictamen, la discusión en lo particular se realizará de conformidad con lo establecido en el numeral 7, agrupando de manera temática en 3 rubros diversos artículos para su presentación. Los temas son: primero, red eléctrica y tarifas del servicio eléctrico. Segundo, debilitamiento y privatización de la Comisión Federal de Electricidad. Y tercero, geotermia y aguas nacionales. Agotado el desahogo de la discusión por temas, procederemos a la presentación de las propuestas de modificación de diversos integrantes de las comisiones dictaminadoras. Les pediría atención, senadores, por favor. En caso de admitirse a discusión las propuestas de las comisiones, se abrirá una ronda de hasta 4 oradores en pro y 4 en contra. Agotada la lista de discusión, consultaremos si se aceptan las modificaciones propuestas y se declarará la situación de los artículos en los términos del dictamen o modificaciones por las propuestas aceptadas en su caso. En consecuencia, a fin de iniciar la discusión temática planteada, procederemos a la presentación del tema red eléctrica y tarifas del servicio eléctrico. También haciéndoles aclaración de que la regla de hasta 2 oradores por grupo parlamentario, cuando se quiera rectificar hechos, se dará inmediatamente que se dé el hecho y serán hasta 2, igual que fue en lo general. Y también le solicitaría, ha funcionado muy bien y ha generado una diversidad y respeto entre nosotros, tener cuidado con el tiempo. Tiene la palabra el senador Luis Sánchez Jiménez para presentar las reservas a los artículos sobre este tema. Gracias, presidente. En esta fase de la discusión de este debate, y dado que tenemos tan corto tiempo, solamente voy a referirme a 3 aspectos generales de esta ley. Si uno revisa el texto de los 2 dictámenes, el de hidrocarburos y este de electricidad, es posible identificar tratamientos muy similares para temas transversales, como son las expropiaciones y el contenido nacional. Sin embargo, debemos aceptar que este dictamen es mucho más claro que el de hidrocarburos. Por ejemplo, este dictamen en su artículo 71 dice: la industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria eléctrica. Aquí dejaron la palabra expropiación. Pero, ¿y qué es la industria eléctrica? El artículo 2 de esta misma ley dice que la industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la operación del mercado eléctrico mayorista. Todo esto es la industria eléctrica. Es decir, que todo el espacio por donde pasen redes de electricidad o instalaciones para su generación o transformación, además de las instalaciones dedicadas a la comercialización, planeación, control del sistema eléctrico nacional y la operación del mercado eléctrico, todas ellas serán susceptibles de expropiación. Se llegará al extremo de que serán expropiables los predios donde las empresas pretendan instalar sus oficinas administrativas. Vean hasta dónde llegan las intenciones de los redactores de este proyecto de ley. Se trata de una perversión del principio social constitucional. Permítame, senador, perdón que lo interrumpe. Le pido a los senadores y senadoras poner atención, guardar el orden. Estamos en la etapa de la discusión en lo particular. Es importante para los grupos parlamentarios
guardarle respeto al senador que está presentando las reservas. Continúe, senador. Gracias, presidente. Se trata de decíamos que vean hasta dónde llegan las intenciones de los redactores de este proyecto. Se trata de una perversión del principio social constitucional de utilidad pública. Mientras en hidrocarburos es posible focalizar en algunas regiones a la población que será afectada por las expropiaciones u ocupaciones temporales, en el caso de la industria eléctrica, con la definición anterior, las expropiaciones cundirán por todo el país, sin importar si son áreas rurales o urbanas. Pero además, los particulares podrán cobrar contraprestaciones por el uso de las franjas de los derechos de vía. Además, espero que ahora sí puedan responder, señoras y señores del PRI, del PAN, del Verde Ecologista, ¿de qué magnitud será la temporalidad de los contratos? ¿De 50 o de 70 años? Porque los contratos serán de entre 25 a 35 años, renovables por otro tanto de tiempo. Entonces, ¿en cuántos años los propietarios de las superficies afectadas van a recuperar sus tierras? Por ello sostenemos que en realidad todo esto será un despojo. Este dictamen también plantea en su artículo 30, fracción cuarta, que el porcentaje mínimo de contenido nacional será determinado por la Secretaría, siempre y cuando los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México no establezcan un porcentaje y existan proveedores nacionales que puedan satisfacer dicho contenido. Esto reza este artículo. Este artículo es meridianamente claro, no como el de hidrocarburos. Establece que el grado de contenido nacional depende de lo que le permitan los tratados internacionales. Sin embargo, como ya lo he dicho antes aquí, el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su artículo 1106, lo excluye totalmente del contenido nacional, porque con la reforma constitucional se levantaron las reservas que existían. El artículo 1101 del Telecán establece que en la medida en que una parte permita realizar una inversión en una actividad protegida por reserva, tal inversión estará cubierta por la protección del capítulo 11, esto es de lo que leímos, que consigna en materia de requisitos de desempeño, o sea, el 1106, que ninguna de las partes podrá imponer ni hacer cumplir ningún compromiso o iniciativa en su territorio para imponer grados o porcentajes de contenido nacional. No habrá ningún contenido nacional. De esta forma, los artículos de los distintos dictámenes que se plantean sobre incorporación de contenido nacional son solo declarativos y con nulas posibilidades de tener algún efecto. De esta forma, ustedes que nos acusan de oponernos a todo, entenderán que nos oponemos porque la mayoría del PRI, del PAN, del Verde y Peña Nieto lo que hacen es engañar a las y los mexicanos. Finalmente, el artículo 139 afirma con toda claridad que el Ejecutivo Federal deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados con apoyos focalizados. Es decir, que los subsidios a las tarifas llegarán a su fin para más de 33 millones de usuarios domésticos, lo que significa que cerca de 100 millones de habitantes tendrán que sufrir un aumento en su gasto familiar y, en esa medida, una disminución de su ingreso real debido a la reforma eléctrica. En la actualidad, los subsidios a los usuarios domésticos van de un 50 y hasta un 90% del consumo. Con la reforma que nos proponen, esto llegará a su fin. ¿Cuál es el impacto real de la economía familiar? Aquí se los voy a mostrar a las y los mexicanos. Este es un recibo como el que nos llega a todas las casas. Aquí hay un apoyo gubernamental, es el subsidio. En este caso,
el costo de producción para esta familia fue de 360 pesos con 37 centavos. La aportación gubernamental, o sea, el subsidio, es de 318 pesos con 8 centavos. Esta familia paga 49 pesos aplicándole el subsidio. Es muy fácil, revisen en sus casas los recibos y sabrán cuánto van a pagar. Ahora, con la aplicación de esta ley, esta familia ya no va a pagar 49 pesos, va a pagar 678 pesos con 45 centavos. Esta es la realidad, esto es lo que nos dice este dictamen. En la actualidad, entonces, sin embargo, ustedes, senadoras y senadores del PRI, del PAN, del Verde, vienen a esta tribuna a decir que las tarifas no aumentarán. Nada más falso. Sería útil para el debate que no se contradijeran y que informen al pueblo de México. Finalmente, que las y los mexicanos se preparen a un descomunal aumento de tarifas y su encadenamiento en el sistema general de precios por la reforma de Peña Nieto, del PAN, del PRI y del Verde Ecologista. Muchas gracias. Gracias, senador, y gracias por ser tan respetuoso del tiempo. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión de la reserva presentada todos y cada uno de los artículos que le incluyen. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Está a discusión. Tiene el uso de la palabra el senador René Juárez Cisneros en contra del PRI, en contra del Grupo Parlamentario del PRI. Después será el senador Armando Ríos Peter en pro, después el senador Carlos Alberto Puentes en contra, después el senador Rabindranath Salazar Solorio en pro, después el senador Jorge Luis Lavalle Mauri en contra, después el senador Manuel Bartlett Díaz en pro, y después el senador David Penchina Group en contra, y después el senador Adán Augusto López Hernández en pro. A todos les pediría respeto en el tiempo y estar atentos en su intervención. Proceda, senador. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores de la República y senadoras de la República, voy a tratar de ajustarme al tiempo y, contagiado por esta euforia de hablarle al pueblo de México, voy a tratar de hablarle yo con un gran respeto al pueblo de México y explicarle lo que yo entiendo y como yo veo que le va a servir esta ley a los más pobres de este país. Primero, la Comisión Federal de Electricidad no se privatiza, se moderniza. Así está estipulado en la Constitución. Los pueblos y las comunidades rurales y las colonias pobres tienen garantizado, porque el gobierno federal tiene la obligación de llevarles el servicio a sus comunidades, a sus colonias, sobre todo a las colonias pobres de este país. No es una voluntad, no es un capricho, es una obligación del gobierno llevarle luz a sus casas. Segundo, el apoyo que se da precisamente y que se refleja en los recibos de luz no desaparece, se transforma y se transparenta. Lo que pasa es que ahora esa ayuda le va a llegar precisamente a quien más lo necesita, a tu comunidad y a tu colonia pobre en la zona urbana. Ahí va a llegar esa ayuda y ese apoyo. Eso dice la ley, que ahí tiene que llegar porque ahí es donde más se necesita. ¿Cómo le va a hacer la CFE?
para poder bajar ese recibo de luz que tanto se ha venido discutiendo aquí. Nada más hay dos formas para que la CFE pueda bajar el recibo. Uno, bajando sus costos. Dos, habiendo mayor competencia. Me voy a referir a cómo le puede hacer la CFE para bajar sus costos. Hoy utiliza para la generación de energía eléctrica la CFE combustóleo y diésel, y le cuesta muy caro generar esta energía a la CFE. Y hoy también en la red de distribución y en las líneas se pierde, se desperdicia mucha luz. Con nuevas tecnologías se tiene que tener un ahorro ahí en ese desperdicio. Y como ustedes saben que ya se aprobó la ley de hidrocarburos, que permite tener gas oportuno, más barato y en mayor cantidad, se trata de que la CFE lleve precisamente y utilice el gas para generar electricidad. Eso le va a permitir ahorrar alrededor de 7,000 millones de dólares al año. Y ese ahorro le va a permitir a la CFE bajar sus costos y poder bajarle algo al recibo de luz. Si esta ley además estimula la competencia, genera inversiones, propicia confianza con nuevas reglas de participación, da certeza jurídica, permite que haya un árbitro fuerte, el órgano regulador. ¿Qué va a implicar esto? Además, implica que al haber nuevas inversiones habrá chamba, habrá empleo. Y si hay chamba y hay empleo, hay ingreso. Si hay ingreso, hay posibilidad de llevar el sustento al hogar. Y si hay sustento en el hogar, hay comida, hay zapato, hay vestido y hay paz. Paz es lo que necesita y empleo es el camino, es lo que requiere este país. Por eso yo voy a votar a favor del dictamen. Lo voy a hacer, todavía no se cumplen los 5. Muchas gracias, amigas y amigos senadores, gracias por su atención. Antes de que cumpliera, nuevamente me ponen este papelito. Cuando expuse el asunto aquel de los negros, también me pusieron el papelito. Déjeme cumplir siquiera los 5 minutos que me asignaron, señor presidente. Se pone unos segundos antes, voltean y ven que ya va a terminar el tiempo. Pero haremos caso en específico a usted que necesita tenerlo a los 5 minutos exactos. Es acuerdo y el reglamento no es censura. Tiene el uso de la tribuna el senador Armando Ríos Peter del PRD. Perdón, pidió el senador Isidro Pedraza para hechos. Es el primer turno de este hecho en específico que agota el grupo parlamentario del PRD. Por favor, senador, tiene uso de la tribuna. Y el senador de México también para hechos. Gracias. Yo creo que esta parte que se ha estado tocando aquí, de que hay dos maneras de bajar el recibo de luz, yo le decía que haciendo un hoyo en el suelo es como puede bajar más el recibo, porque no veo la otra manera de que vaya a bajar el recibo. Cuando están planteando que es una forma moderna y van a partir el paradigma en la inversión de la industria eléctrica, y están diciendo que se va a permitir el 100% de inversión privada en la generación, compañeros, yo pregunto, si ahorita el que genera la electricidad es la Comisión Federal de Electricidad, si dentro de unos meses van a ser las compañías privadas y son las que van a comprar el gas más barato, irán a bajar el precio de la electricidad si ellos lo que buscan es lucrar. Pues claro que no. Hubo un caso en Inglaterra que se ha comentado mucho de cómo antes de
la Segunda Guerra Mundial no había un sistema eléctrico de electricidad, y cómo después de la Segunda Guerra el gobierno crea su industria eléctrica nacional, luego con la señora Margaret Thatcher se pone a la venta. Y uno de los efectos donde se logró bajar los costos de producción fue cuando despidieron a los trabajadores. Entonces, en el tema de las tarifas no va a ser muy fácil, porque corrieron trabajadores al 50%, bajaron los costos de operación, pero no bajaron el recibo eléctrico. Y entonces, en esta parte que nosotros estamos revisando, que esa es la gran parte de la polémica, de la visión, de la preocupación que tenemos, dicen es que no estamos privatizando. Están, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, no están privatizando a la CFE, están dándole a los privados el mercado que atiende la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es el mercado que se van a llevar los privados? Saben que el 88%, punto y tantos, es de consumo doméstico. Son cerca de 37 millones de usuarios, y eso le genera un ingreso del 19% a la Comisión Federal de Electricidad. Y en el caso de los grandes usuarios, los industriales se los van a dejar a los privados. Eso sí es el 0.8%, y esos aportan el 67% del ingreso de la CFE. Entonces no la están privatizando, la están haciendo chiquita para que no pueda ser rentable y competir. Le van a poner el gas que van a sacar con fracking en nuestro país a las empresas privadas para que lo compren barato, con daño ecológico, invadiendo predios de las comunidades, pero no van a bajar los precios. Esa es la parte de la visión que hemos estado insistiendo con ustedes, que no hay margen de que en este caso se esté pensando en tarifas bajas. Quiero decirle al senador que acaba de hacer uso de la palabra, compañero René Juárez Cisneros, que tuvimos una visita en el Senado al grupo parlamentario de pobladores del estado de Guerrero, y nos vinieron a ver porque en el estado de Guerrero tienen 2 años que en muchas partes de las comunidades más pobres del estado no han pagado la electricidad, y el año pasado la Secretaría de Hacienda logró darles un apoyo, un estímulo disfrazado en el presupuesto de egresos para borrar la cuenta. Pero ¿saben qué pasó? Pues que no se pudo borrar. Y yo quiero pedirle que convenza a su grupo parlamentario para que aquí, en este tema, yo presenté una reserva para que podamos hacer el borrón y cuenta nueva. Y hay estados como Tabasco que tienen ese problema, estados como Chiapas que tienen ese problema. Y me preguntaba hace rato el senador Chong, cuando vine a posicionar aquí, que si yo creo que perdonando las deudas es como vamos a lograr mejorar esto. Bueno, caray, si ya están diciendo que está arruinada y parte de las ruinas es ese no pago, compañeros, ¿para qué lo mantenemos? Si ahora una de las causales de la suspensión del servicio es que se va a generar por no pago la no reconexión, y eso va a generarnos la pobreza energética en el país. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador de Menches para hechos, por favor. Hasta por 5 minutos. Sí, con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, compañero René Juárez Cisneros, mi paisano, con todo cariño. Efectivamente, hay que llamarle a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino, y a la privatización hay que llamarle privatización. El artículo 4 de la ley
que estamos comentando dice claramente: el suministro eléctrico es un servicio de interés público, la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en el régimen de libre competencia. Es decir, la generación y la comercialización van a pasar a manos de los privados. Si una empresa paraestatal, ahora empresa productiva, está prestando un servicio y ese servicio se le quita para entregárselo a los privados, entonces yo quisiera que me explicaran cómo se llama eso. Si eso no es privatizar, entonces ¿qué es privatizar? Es preocupante lo que está pasando en todo el mundo. Y el tema es, de acuerdo con el mapamundi de las multinacionales eléctricas, elaborado por la Internacional de Servicios Públicos, el mercado eléctrico mundial, pero también el agua y el gas, está dominado por un puñado de 43 multinacionales, de las cuales 29 de ellas tienen presencia en 2 o más continentes. Dentro de este grupo destacan 12 grandes multinacionales con presencia en 4 continentes: la National Power, la AES, Edison International, Enron, Suez, Leonise, Tractebel, GDF, EDF, GPU, NRG, Vivendi, Unión y Unión Fenosa. Este puñado de multinacionales eléctricas se apoderó del mercado eléctrico de Europa y del este a la caída del bloque socialista de la URSS, y tiene una presencia activa y determinante en procesos de privatización abiertos en América Latina a partir de la década de los 80. El interés de este selecto grupo de multinacionales eléctricas no está centrado en resolver los problemas de desarrollo económico y social de los países atrasados, eso está claro, y dependientes, a partir del desarrollo de sectores eléctricos planeados y eficientes, sino en controlar un mercado eléctrico mundial cuya venta ascendieron a $1 billón en 1998. Entonces, no nos vengan con cosas. El tema es que se va a privatizar. También el compañero senador Juárez Cisneros decía que va a haber un órgano regulador fuerte. 2 condiciones debe cumplir un órgano regulador, y el de la CFE no los tiene. Una, debe de tener independencia del poder político, y el órgano regulador tiene una dependencia directa del Ejecutivo y del ciudadano secretario de Energía. Y 2, debe de tener facultades para sancionar económicamente si a las empresas que he mencionado y que van a venir aquí a este paraíso mexicano no se les sanciona económicamente, entonces se van a pitorrear de la regulación. Y por último, decirle al senador Juárez Cisneros que hay un asunto que hay en su estado, en Cutzamala del Pinzón, en donde esos pueblos no tienen electricidad. Ahí les pusieron una presa, una empresa privada, 200 toneladas diarias de pescado, hoy no sacan ni 200 kilos, acabaron con la ecología, acabaron con la ganadería y en más pobreza dejaron a esta comunidad. Pero creo que el senador Sofío pudiera explicarnos mejor este dato como senador de esa entidad federativa. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. Senador Sofío, ¿para qué asunto? No, para hechos ya, en función del acuerdo parlamentario, ya no es procedente. Hay un acuerdo con su grupo parlamentario y yo le pediría que habrá oportunidad para que usted pueda hacerlo. Sí, sonido por favor en el escaño del senador Miguel Barbosa y luego con el senador Sofío. Sí. A ver, presidente,
2 por cada grupo parlamentario en relación a cada hecho a rectificar. Y cada hecho a rectificar es cada orador, que no es lo deseable. Así está, así se habló, no dos para hechos a rectificar por cada tema. ¿De acuerdo? Eso es así. No, las alusiones no. Pero lo que el presidente entiendo nos está queriendo decir es que cada grupo parlamentario tiene 2 rectificaciones de hechos por cada tema. No, 2 por cada hecho a rectificar, y cada intervención de senadores a favor o en contra son hechos a rectificar. ¿Así fue? Sí. El primero orador. En términos reglamentarios. ¿Ya llevamos 2? ¿Quiénes? Ya subieron los 2 porque estaban contestándole al senador René Juárez. Adelante, gracias. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter. A ver, sonido en el escaño del... Sonido en su escaño. Sí. Ya les expliqué la razón por la cual había un acuerdo. Y ya ustedes hicieron uso de los 2 espacios que les corresponden. A ver, presidente, le pido a mi compañero Armando Ríos Peter, cuando menos que me permita, pues, terminar mi espacio de comunicación con usted antes de pasar ahí a tribuna. Ahí está usted bien. Yo entiendo, presidente, los reglamentos y es nuestra obligación respetarlo. Lo único que yo pido y lo expreso de manera pública, si se puede hacer la excepción para poder intervenir en consideración que fui mencionado por mi compañero de Médicis y que además de eso, el tema de Guerrero fue pronunciado por el senador René Juárez. ¿Puede hacer usted uso de la palabra desde su escaño o si gusta acá? Por alusiones personales. Si quieres... Presidente. Además voy a ser muy breve, presidente. Miren, aquí hemos encontrado diferentes dos puntos de vista, el debate en 2 sentidos, los de a favor, los que están en contra. Desde mucho antes de tener la oportunidad de ser senador de la República, en mi condición de ciudadano, como parte de los mexicanos que hemos estado atentos al desarrollo, al trabajo que hace en el Congreso de la Unión, hemos encontrado estas 2 visiones. Cuando presentan las grandes propuestas, algunas a favor, otras en contra, desde la óptica de los intereses, o desde el poder, o desde el gobierno, todo a favor, y desde la lucha social y la defensa de los intereses del pueblo, en muchas ocasiones se lucha también por dar una posición en contra. Nuestra realidad, compañeros senadores, pueblo de México, es que no ha cambiado. Muchos debates, muchas reformas, no ahorita, de muchos años. Y nuestra realidad es que seguimos encontrando el México de las desigualdades, el México de la falta de oportunidades, el México de los ricos y el México de los pobres. Y en el tema concreto que hoy se está debatiendo, les queremos compartir que hay casos históricos como es la región de la montaña, o particularmente Pacífico Sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, cinturón de pobreza, por cierto, de México. Ahí, particularmente en el estado de Guerrero, se genera energía eléctrica, se aprovechan los recursos naturales, el río Balsas, y es por eso que tuve interés en que me diesen la oportunidad, porque fue pronunciado el estado de Guerrero por mi compañero René Juárez Cisneros, porque ahí están las presas del Caracol, de la Venta, el Gallo,
Ahí está en Colotlipa, municipio de Quechultenango. De igual manera, entre la colindancia de Guerrero y Michoacán está la termoeléctrica de Petacalco. En conclusión, pues, compañeros senadores, que allá en Guerrero hay una gran generación de energía, pero también, y es la reflexión que queremos hacer en términos de las tarifas eléctricas, que allá en Guerrero, por muchos años, los pueblos originarios han estado luchando por la oportunidad de que se dé un trato justo en las tarifas eléctricas, en el cobro de las tarifas eléctricas. No es posible. Revisemos cómo está la tarifa. Están poniendo el mismo cobro, la misma tarifa a los que viven en Polanco, en la Ciudad de México, y a los que viven allá en la región de la montaña. Este no es el México que aspiramos. Este no es el México por el que luchamos. Este no es el México por el que el pasado proceso electoral del 1 de julio del 2012, como lo compartió mi compañera Beristain, muchos mexicanos fueron a votar por las propuestas de quienes estuvieron como candidatos a la presidencia de la República o a los cargos de elección popular. Pero también les comparto, este no es el Guerrero, este no es Oaxaca, ni Chiapas, ni Michoacán, como los estados de mayor marginación y pobreza, que anhelamos con responsabilidad de que podamos tener mayor oportunidad para salir adelante. Concluyo, señor presidente, expresándoles pues de que el concepto de privatización no ha dado los mejores resultados, ni tampoco se tienen las mejores propuestas. El concepto de modernización, sí, es necesario, es obligado. Tenemos que modernizar Comisión Federal de Electricidad. Allá en la región de la montaña llegan los inspectores de lo que es para ver el consumo de la energía eléctrica, llegan al centro de la población, se dan 2, 3 vueltas alrededor del centro de la población y finalmente los precios, los cobros los hacen a distancia porque quizás no hay una modernización que nos pueda permitir cobrar lo justo. Concluyo también expresándoles lo que dijo mi compañero de Médicis. Un caso muy concreto, la presa del Gallo que se encuentra ubicada en el municipio de Cutzamala. Ahí los invito a los integrantes de la Comisión de Energía y a aquellos que han venido en esta tribuna a defender quizás lo indefendible de la privatización y la modernización. La presa del Gallo de Cutzamala, de Pinzón, del estado de Guerrero. Senador, le pido que concluya por favor su intervención. Es un gran negocio para una empresa privada. Está aprovechando los recursos naturales de los mexicanos y de los guerrerenses, desplazando la oportunidad de la producción en la agricultura, en la pesca y en el desarrollo ganadero. ¿Y saben cuántos empleos genera? 4, señor presidente. Señor presidente Penchina, le invitamos a que ojalá podamos hacer una visita a ese ejemplo nada más, uno que tenemos en Guerrero, donde la presa del Gallo, que está siendo explotada, aprovechada por una empresa privada, únicamente genera 4 empleos y que, por cierto, mal pagados, y tengo que hacer mi reconocimiento público al ingeniero Cárdenas, que estuvo físicamente defendiendo a los campesinos, a los pescadores, en defensa de sus intereses. Una disculpa por el espacio que nos hemos prolongado. Buenas tardes. Muchas gracias. Senador Rufio Ramírez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Con su permiso, señor presidente, trataré de ajustarme los 5 minutos que usted me ha dado. Retomo el tema de Guerrero, no para basarme solamente en Guerrero, sino para citar un ejemplo. Hace algunos meses, 12 meses, se acercaron ciudadanos de Malinaltepec, de la comunidad del Tejocote. Traían un recibo de luz en el que una casa con 3 focos le estaban cobrando 60,000 pesos.
Lo cito como un ejemplo muy puntual, porque gran parte de la propuesta que ustedes están haciendo se basa en cambiar un subsidio generalizado e irse por subsidios focalizados. Y este ejemplo que les estoy planteando de Malinaltepec, que ocurre en las localidades más intrincadas de Oaxaca, en las localidades más complejas de Zongolica, en Veracruz, en tantas y en tantas localidades apartadas, rurales, que existen en nuestro país, donde la CFE ha tenido una enorme incapacidad para establecer un mecanismo de cobros. Y lo que hace es irse bajo una lógica inercial para poner, pues, tarifas que medianamente prevé que fueran las que podrían pagarse. Hay hoy aceptado por parte de la CFE en todo el país enormes errores respecto a la forma en la que se llevan a cabo los cobros en esas comunidades. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Y aprovecho la participación de mis paisanos. Porque lo que ustedes están planteando al irse a subsidios focalizados tiene enormes problemas de implementación. Y esto, sin duda alguna, si estuviéramos con los ingenieros de la CFE, difícilmente podrían decirnos que lo que estoy diciendo no es una verdad completa. El tema de los subsidios focalizados, no solamente en tarifas eléctricas, sino en cualquier cosa, en oportunidades, en cualquiera de los instrumentos en los cuales el Estado diseña una política para ir de manera focalizada, tiene enormes problemas. Pero esos problemas son el corazón del planteamiento que ustedes están haciendo. Están partiendo de que hoy hay que quitarle el subsidio a la tarifa y hay que generar una dinámica de mercado que lo que promueva sea la eficiencia. Reitero lo que decía en mi participación anterior, hay como un dogma de fe de que la participación del mercado por sí misma es la que genera mejores condiciones de desempeño en la economía. Esta es una verdad siempre a medias, compañeros y compañeras. Y yo quiero, pues por lo menos que nos apeguemos, aparte del debate que hemos dado aquí. Hemos hablado de la Comisión Federal de Competencia, hemos hablado hace tan solo una semana del tema de competencia en telecomunicaciones, y hoy que estamos discutiendo el tema de electricidad, es también un tema de competencia. Yo no veo en ninguna parte del dictamen que ustedes ofrecen cómo vamos a hacerle para entrar al tema de propiedad cruzada. Porque aquí tenemos que ver el tema de generación, el tema de distribución y el tema de comercialización en su conjunto. Porque el país y el modelo de participación privada obedece a condiciones en las que el mercado solamente es posible que alguien le meta dinero a eso que ustedes tanto dicen como la panacea, cambiar de producción con gasóleo a producción con gas natural. Sí, eso es muy positivo, es necesario porque desde el 97 se dejó de invertir, es indispensable para tener precios bajos. Sí, compañeros, nada más que si no se ve un tema de propiedad cruzada bajo una lógica de un buen regulador, entonces lo que vamos a tener es mucha eficiencia en la producción, buenos costos para los que se metan al mercado, pero ningún cambio en las tarifas. Entonces, el mercado por sí mismo no nos va a dar mejores tarifas. Le van a quitar el subsidio. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿por qué insisten? Desde los spots de la reforma constitucional hasta hoy que me ha tocado escuchar a cada uno de los que vienen a argumentar a favor que esto va a traer una baja en las tarifas eléctricas, yo les pido que me expliquen en el contexto del dictamen, sin ir a las clases de economía 1, economía 2, vamos al contexto del dictamen. ¿Cómo se garantiza que en el corto plazo las tarifas bajen? La respuesta es imposible, compañeros. Imposible simple y sencillamente por un tema de los costos de las inversiones y porque se está quitando el subsidio. Pero lo peor y lo que más me preocupa y que quiero dejarle a esta asamblea en pendiente, ¿cómo se garantiza que la tarifa baje en el largo plazo si hoy el tema de competencia que tanto tiempo nos ha ocupado no está considerado con claridad en el dictamen? Porque no lo están correlacionando con el tema de la Comisión Federal de Competencia Económica. Es cuanto, señor presidente, 5 minutos en punto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor senador Armando Ríos Peter, por respetar su tiempo. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, vengo aquí también a dirigirme al pueblo de México, pero en especial al pueblo de Zacatecas, que de manera mayoritaria me brindó su confianza para venir a representar a ese mi querido estado de Zacatecas. Compañeras y compañeros, prender la televisión, el radio o un simple foco es un privilegio que aún no se pueden dar más de 2 millones de mexicanas y de mexicanos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes líneas de transmisión y distribución que lleven la electricidad a más de 40,000 localidades, de las más pobres y de las más alejadas de este país. A eso es a lo que se niegan aquellos que votan en contra de esta reforma, aquellos que votan en contra de que los grupos más vulnerables, de que aquellos, los más pobres, tengan mejores condiciones de vida. Aquí se insiste en preguntar que para qué queremos esta reforma energética, específicamente en el tema de la industria eléctrica que estamos abordando el día de hoy. Desde aquí les respondemos, porque la energía eléctrica es muy cara para las casas y para las industrias de nuestro país. Esta reforma es para bajar las tarifas y llevar la luz a cada hogar y a cada familia mexicana. El abasto oportuno y confiable de electricidad es indispensable para elevar el nivel y competitividad de nuestro país, la productividad de las empresas para generar mayores empleos y de esta manera combatir la pobreza y la desigualdad que existen en nuestro querido México. Por primera vez, compañeras y compañeros, habrá un organismo independiente encargado del despacho de la energía eléctrica. El SENACE se encargará de ordenar el funcionamiento de esta industria eléctrica para que el suministro sea continuo, confiable y de calidad, bajo principios de eficiencia, eficacia y acceso libre a las líneas de transmisión. El SENACE estará conformado por 7 comisionados que serán ratificados por este Senado de la República, y no simplemente por una mayoría, sino por una mayoría calificada. Aclaremos, compañeras y compañeros, mexicanas y mexicanos, Comisión Federal de Electricidad no se desmantela, eso es falso. Comisión Federal de Electricidad se transforma para lograr electrificar todo el territorio nacional. El Estado conserva el control de la industria eléctrica. La red de transmisión y distribución no se venden y son patrimonio de la nación. Este nuevo modelo de electricidad es para tener una industria eléctrica más competitiva y abierta que permita reducir las tarifas eléctricas. Sociedad mexicana, hoy les decimos que con esta reforma transformadora energética no va a subir el precio del gas ni de la luz, sino por el contrario, estos bajarán. Va a bajar la luz y el gas en este país. Es un compromiso que el Partido Verde acompaña y respalda votando a favor de esta reforma. Por su atención es cuanto. Muchas gracias, señor presidente, en el tiempo que nos brindó. Compañeras, gracias. Muchas gracias, senador Carlos Alberto Puente Salas. Perdón, sí, sonido en el escaño. ¿Para qué asunto, senador Ríos Peter? Si es para pregunta, ya se retiró el orador. Para hechos, está pidiendo la palabra el senador Robles Montoya y el senador Isidro Pedraza. Y se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Robles Montoya y en su turno al senador Isidro. Sí. En el uso de la palabra, senador, hasta por 5 minutos, por favor. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores, quisiera decirle
al senador Carlos Puente y a quienes han venido a defender la propuesta. Primero, reiterar los respetos a cada uno de ustedes, pero siento que los que promueven esta nueva reglamentación, lo digo con respeto, pero con mucha claridad, me parece que han olvidado, entre otras cosas, que la industria eléctrica forma parte, como lo decía Ríos Peter, forma parte nodal de la economía de escala y es indispensable en los encadenamientos productivos, donde sin duda resulta fundamental la correcta provisión de este servicio público. Más todavía, creo que con la expedición de esta ley de industria eléctrica y bajo las circunstancias que contiene, se estaría poniendo en grave riesgo la viabilidad de la planta productiva y por ende la generación de empleo, término que he estado escuchando a lo largo de todo este debate. Inclusive creo todavía mucho más grave el hecho de que se pondría en entredicho, senador presidente, la propia seguridad nacional, toda vez que este sector de carácter estratégico en manos de empresas privadas significaría un muy eficaz instrumento de presión o de chantaje en contra del Estado y por ende en contra de la colectividad nacional. Por eso, yo creo que resulta imprescindible realizar, compañeras y compañeros, esfuerzos, no importa los que sean necesarios hacer para seguir atendiendo la creciente demanda de energía eléctrica del país, pero con calidad, con continuidad, bajo costo y precio y consiguiendo sin duda alguna rescatar la noción del servicio público, ahora ya desaparecida desafortunadamente en el marco de la ley suprema de nuestra nación. Básicamente, lo que quiero plantear, y esto también se lo digo a mis representados en Oaxaca, es que la intención del gobierno es abrir la inversión privada directa e indirecta en su totalidad, inclusive también la generación y la comercialización de la electricidad, así como la suscripción de contratos con particulares para ceder la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Es decir, los generadores van a requerir forzosamente recuperar los costos en los periodos picos en los que dejaron de cobrar mientras sus plantas permanecían sin operar al mismo nivel y en consecuencia el mercado abierto provocará fuertes fluctuaciones de precio derivado de esta circunstancia que en muchos casos, compañeras y compañeros, se presentará en forma exacerbada por el interés, simple y sencillamente por el interés que tendrán las transnacionales que lleguen a operar el sistema eléctrico nacional, pues por no sufrir pérdidas, aunque esto les represente el incremento a los ciudadanos de precios exorbitantes, en cantidades exorbitantes que difícilmente estaremos pagando. Y en esa tesitura, senador presidente, compañeras y compañeros, yo lo que planteo como un gran problema que se presentará cuando los oferentes fijen su precio, que quiero reiterarlo, ni soñando van a considerar su costo de producción únicamente, sino van a ir por su utilidad. Ellos van a buscar sin duda una mayor rentabilidad, que es lo que quieren. Lo que no les interesa es lo que le vaya a pasar a los mexicanos. Y por eso yo les pregunto a los reformadores, ¿qué nos van a decir sobre este tema? Es un asunto que debemos seguir debatiendo. Y yo lo pregunto también porque quiero dejar muy claro que en el grupo parlamentario del PRD estamos conscientes de las numerosas expresiones de descontento social, de los actos de resistencia que surgen de una misma inconformidad en distintos pueblos y comunidades indígenas del país. Muy particularmente, pues me refiero y me remito al istmo de Tehuantepec, senador presidente, a la costa del estado de Oaxaca. A nuestros paisanos yo les digo que bajo este nuevo esquema, no crean que los vamos a dejar solos. Vamos a exigir sin descanso el cobro de tarifas justas a la energía eléctrica. Ya hemos presentado varias iniciativas que han sido inclusive avaladas y reconocidas por integrantes de este Senado de la República. A mí me parece, senador presidente, que este es un momento importante para que
podamos nosotros destacar que en dichos pueblos y comunidades, en su mayoría con un muy alto índice de marginación en el país, los recibos de luz se presentan en esos lugares, por increíble que parezca, llegan a alcanzar hasta los 5, hasta los 30,000 pesos, inclusive por el clima tan caluroso que ahí se vive, y nuestros compatriotas pues pasan momentos muy difíciles para pagar esta cuota. Por eso nosotros planteamos, y concluyo con esto, señor presidente, las comunidades indígenas son, como aquí se ha señalado, lo planteaba Sofío Ramírez, Ríos Peter, son las más afectadas por la falta de oportunidad de tener a su alcance los servicios de infraestructura básica, y muy pocos de ellos tienen acceso a la posibilidad de sacar el tema adelante. Nosotros les decimos que en el PRD estas comunidades tienen un aliado, pero pedimos un compromiso para revisar a lo largo de los próximos minutos y horas la posibilidad de ver cómo las tarifas eléctricas para las comunidades y pueblos indígenas pueden tener un carácter especial por las condiciones de marginación en que se tratan. Gracias por su tolerancia, presidente. Gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Para ello se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón. Hasta por 5 minutos, senador, por favor. ¿Cómo no, presidente? Bueno, es muy importante que exista precisión de lo que está pasando. Yo estoy convencido que este será un día muy importante, un momento muy extraordinario para la historia de este país. Los michoacanos, por cierto, siempre nos hemos sentido orgullosos de esta tradición histórica y de la memoria histórica que nuestro Estado concentra. Ahí Morelos luchó para romper las cadenas del imperialismo español, para ser libres y poder utilizar nuestros recursos, terminando con más de 3 siglos de explotación irracional de nuestros minerales. Ocampo, junto con Juárez, se resistieron a la imposición imperialista de Bélgica, Francia, de Inglaterra, de España, que terminaron por dejarnos reminiscencias de una fallida monarquía bajo el corto periodo conservador de Maximiliano de Austria. de Habsburgo, que en el fondo, bajo el pretexto de una deuda externa, pretendían apoderarse del país y de sus recursos. Mújica, de la mano con Lázaro Cárdenas, se impusieron a los intereses de las petroleras canadienses, británicas y norteamericanas, poniendo freno a la irracional explotación de nuestro petróleo con una expropiación que nacionalizó la industria energética. Pero ahora, ustedes, los partidos Acción Nacional, el Verde, el PRI, pretenden devolver al imperialismo financiero los recursos de la nación que aquellos héroes de la patria nos legaron. Por eso, los michoacanos de hoy vamos recuperando ese orgullo, esa memoria histórica, esos valores y esos principios. Decidimos decir no a estas intenciones privatizadoras de la industria eléctrica, que le abre las puertas nuevamente a la inversión de nuestras áreas estratégicas, que no solo ponen en riesgo nuestra economía, sino también nuestra soberanía política y nuestra soberanía energética. Ustedes, compañeras y compañeros, han sido una de las vías para armonizar los intereses de la oligarquía nacional con los poderes económicos. La verdadera razón de estas privatizaciones, de su privatización en la industria eléctrica, no es otra, sino consolidar este modelo neoliberal impulsado en México desde los 80s. Es mentira que les interese el país, es mentira que les interese la gente y sus recursos, es mentira que les interese el progreso de México. Lo que hoy ustedes pretenden es que los mexicanos entreguemos petróleo y electricidad nuevamente por espejitos. La verdad es que esta reforma energética no va a generar más empleos, va a terminar por liquidar los pocos que se tienen en esta rama estratégica de la electricidad. Lo que todos los mexicanos deben saber es que la figura de las asociaciones o contratos con particulares para que operen las redes públicas pueden llegar a introducir
la figura de los patrones solidarios, como ya se está dando, los despidos por liquidación de las fuentes de trabajo que en la Comisión Federal de Electricidad y la propia figura del outsourcing para triangular las contrataciones con terceros, además de los contratos eventuales y por horas u obra determinada por parte de los particulares. Por cierto, no pretendemos exponer discursos de miedo ni difundir terror entre la población, como aquí se ha planteado de manera reiterada. La mayor mentira de esta reforma es el supuesto beneficio de los mexicanos, que los mexicanos habremos de recibir con el servicio de la energía, pues justamente una de las grandes limitaciones que establece la ley de la industria eléctrica es que el servicio universal de energía se limitará a prestar el servicio a las comunidades rurales y a zonas marginadas, sujeto a la existencia de recursos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Y entonces, ¿dónde están los beneficios para el resto de los mexicanos, que son la mayoría del país y que viven en las zonas urbanas marginadas, como aquí se ha planteado en los estados antes referidos? Para ellos, el precio de energía y el precio de la electricidad será el que se derive del juego de la oferta y de la demanda. No hay otra posibilidad de que los privados puedan tener consideración con el pueblo de México. Es la oferta y la demanda la que va a prevalecer en lo posterior para poder acceder a este servicio tan importante. Señoras y señores senadores, esta es una historia de injusticias, es una historia de abusos que ustedes están dispuestos a perpetrar, pero yo estoy seguro que esto no lo va a permitir el pueblo de México. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Raúl Morón. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Hasta por 5 minutos, senador, por favor. Muchas gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores. Hay una gran diferencia entre lo que hemos venido planteando los legisladores de izquierda contra lo que ha venido planteando de manera reiterada los compañeros del PRI y del PAN, bueno, y del Verde. Y me referiré al Verde y voy a aludir desde este inicio de mi participación al senador Puente, porque él decía que por qué nos oponemos a que la gente más necesitada pueda tener beneficios y que las modificaciones que se han venido haciendo van para poder bajar las tarifas. La gran diferencia es la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y lo menciono porque precisamente el senador, junto con otros senadores más, en las modificaciones que hacen al dictamen, particularmente en el artículo 139, ya para qué discutimos el tema de los subsidios, si incluso los que se mencionan como focalizados ya lo están eliminando. Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está la razón? Les voy a leer el artículo completo, porque me está negando con la cabeza, y además lo invito a que nos pueda venir a aclarar en un momento más esta situación. El artículo 139. La Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios. Después dice, y vean ustedes qué diferencia hace un par de palabras. El siguiente párrafo dice, el Ejecutivo Federal podrá, no dice deberá, podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior, para que determinados grupos de usuarios de suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparencia de la tarifa final que hubiera determinado la CRE. Y después viene otro párrafo más, donde dice, no obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal deberá, ahí sí dice deberá,
diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados. Ese párrafo lo eliminan. Ya no subsidios generales, ya no subsidios focalizados, ya no subsidios. ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros planteamos, sí, una reserva en el artículo 4, en la fracción séptima, donde sí hablamos de subsidios sociales. ¿Por qué? Porque sí queremos que efectivamente la gente que más requiere del apoyo de este servicio tan importante lo pueda recibir, para que los campesinos puedan seguir trabajando la tierra, para que la gente de las zonas marginadas pueda contar con este servicio. Ahí está la gran diferencia. Por eso yo los invito a que me puedan explicar, y no solamente al compañero senador, sino a cualquiera de los integrantes que firmaron esta y muchos otros cambios en las reservas que nos han presentado y que nos las pasaron aquí a todos hace aproximadamente media hora. Pero eso no queda aquí. En el transcurrir de esta sesión se ha comentado de manera reiterada por varios compañeros senadores el asunto de que estas reformas obedecen a intereses internacionales. Algunos de mis compañeros senadores mencionaba incluso algunos organismos como el Banco Mundial. Déjenme, les voy a comentar muy brevemente los requisitos que puso el Banco Mundial ahora para poder ser sujeto de créditos la gente que se dedique al área de la industria eléctrica. Esto viene en un documento que se llama Serie Tendencias del Desarrollo, Washington, D.C., y es un documento de 65 páginas. Yo lo voy a leer solamente 4 incisos. A. Estos son los requisitos para poder obtener crédito para invertir en el tema energético. Que el inversionista y el prestatario del servicio eléctrico en un mismo territorio sean distintos. Es decir, ya no quieren que opere CFE, sino que entren los competidores privados. B. Que la ampliación de la cobertura del servicio y la calidad de la infraestructura ya no sea responsabilidad del Estado. Inciso C. Que los monopolios naturales se abran a la competencia mediante la desintegración vertical para permitir la participación del sector privado en cada una de las actividades de la trayectoria tecnológica de los sectores eléctricos. Y D. Que los gobiernos obtengan ingresos fiscales mediante la venta o la concesión de las empresas y organismos descentralizados con participación estatal. Eso dice el Banco Mundial. Y ya hubo un intento de esta situación cuando gobernaba este país el presidente Zedillo. Por ahí del año 1992 hubo ya un intento de que las empresas estadounidenses, que se había introducido un cambio que se dio en una firma en el GATT, celebrada en Suiza, para que las empresas estadounidenses pudieran dar este tipo de servicios, pudieran vender energía a otros países. Senador, le pido que ojalá y pudiera concluir. Muy rápidamente, solamente voy a comentar la pretensión sedillista en aquellos momentos de poder vender los activos fijos de la CFE. Hubo un rechazo tremendo, y les voy a decir quiénes fueron los que encabezaron ese rechazo. Primero, la izquierda, justamente los partidos de izquierda. Segundo, los trabajadores electricistas, tanto del SME como de la SUTERN. Empresarios de la Canacintra y también, amigas y amigos, se opusieron a la venta de la soberanía nacional, los senadores del PRI en aquellos momentos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Rabindranath Salazar Solorio. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien lo hará desde su escaño. Sonido, por favor, en el escaño del senador. No, presidente, derivado que yo había expresado mis argumentos en ese sentido, declino mi participación. Gracias, senador Lavalle. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador David Penchina Group, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, desde su lugar. También sonido, por favor, en el escaño del senador David Penchina.
Gracias, señor vicepresidente en funciones de presidente. En el mismo sentido declino, ya que en la intervención que tuve para hechos he esgrimido mis argumentos. Muchas gracias. Gracias, señor senador David Penchina. Finalmente, se le concede el uso de la palabra al senador Adán Augusto López Hernández para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Sí, sonido en el escaño del senador Blázquez. ¿Para qué asunto? Si me permitiera tomar el sitio de mi coordinador debido a que las reservas que tengo están relacionadas. Adelante, se le concede el uso de la palabra, por favor, hasta por 5 minutos. Sí, sonido, por favor, en el escaño del senador Roberto Gil Suárez. Nada más para informarle, presidente, que ya llegó el senador Manuel. Sí, efectivamente, tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz, hasta por 5 minutos, por favor, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Por favor, estábamos ya extrañando su ausencia, pero dije, bueno, qué bueno que ya está aquí. Gracias, señor presidente, por su paciencia. Seré rápido. Vamos a hablar sobre el sistema de transmisión, ¿no? De la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Y aquí volvemos a tener un tema igual que en la reforma de hidrocarburos. Miren ustedes, el artículo 8º transitorio establece que la transmisión y distribución es un asunto de interés público y se le da la categoría de estratégico y de interés público a la transmisión y a la distribución. Bueno, ese es digamos, el eje central del sistema de control que tiene el gobierno de la República. Sí. Pero resulta que vuelven otra vez, como lo hicieron en hidrocarburos, a irse más allá. Solamente el sistema de transmisión, que son la carretera, más la distribución, es un servicio de utilidad pública estratégico. Y así se plantea como el instrumento por medio del cual se tiene el control y el manejo del sistema eléctrico. Es el corazón del sistema eléctrico nacional. Pero resulta que en la ley declaran de utilidad pública y estratégico todo el sistema eléctrico, todo. Entonces vuelven a desbordar el artículo transitorio 8º, que es el que le da esa calidad exclusivamente a la transmisión y a la distribución. Pero en la ley, repito, dicen la industria eléctrica es de interés público y le dan la calidad, ¿verdad?, de estratégica. Y de ahí se cuelgan para hacer la misma cuestión de que toda la industria eléctrica se convierte en estratégica y por tanto volvemos a lo mismo. Todas las necesidades que tengan las empresas privadas extranjeras tienen que ser inmediatamente apoyadas por el Estado mexicano. Y aquí sí, y lo trataban hace un momento, se refiere a todo lo que se les ocurra, estaciones, líneas, a todo lo que es la industria eléctrica, y eso es un abuso porque no está considerado interés público más que la transmisión y la distribución, que es el eje, y insistentemente es a través
de eso que el gobierno ejercerá el control, y la rectoría, que ya decía yo en su momento que la rectoría no existe más que en la declaración de principios. Y resulta que dan ese paso al darle esa categoría, pero además también se puede privatizar todo. Es decir, ese instrumento básico de la carretera y de donde tienen el control para la distribución y para la transmisión y llevar a todo el país y a todos lados, que es el eje, también le da facultades de contratar, de hacer alianzas, el crecimiento de las líneas de transmisión y de distribución también se van a privatizar. Entonces resulta que, igual que como lo veíamos en hidrocarburos, cuando se le dan a Pemex las asignaciones famosas, como ya son de Pemex, pero le autorizan para que migren a contratos. Entonces lo que ya le dieron aquí al sector público que dice que va a quedar, pero también lo meten al sector privado. Bueno, pues aquí es igual. La transmisión, el órgano de control, la estructura por medio de la cual el gobierno mexicano va a establecer, se privatiza también, porque le dan autorización para hacer alianzas, para contratar, para todo lo que quieran con privados. Y los privados van a tener un sistema de inversión, además. Entonces hay acuerdos de inversión, de manera que cuando tengamos en ese aparato que supuestamente es la clave del sistema, la manera de controlar el sistema, pues resulta que está privatizado también. Entonces, por eso les digo que son decisiones dolosas, llegan hasta la privatización. En el sistema que impuso el Banco Mundial durante muchos años en América Latina, y que Zedillo lo presentó aquí y no salió, pero una reforma constitucional, en ese sistema, que era el inglés, se privatizaba también para otra empresa, además de las que van a vender y hacer todo esto, se privatizaba también las carreteras. Aquí hacen la faramalla de que queda en manos del Estado y tampoco está, porque van a entrar los privados, por lo cual, y con eso termino, señalamos y subrayamos, todo se privatiza y por tanto el Estado mexicano no tiene ningún control sobre el sistema, ninguno. Y cuando empiezan a aparecer las empresas estas y la CFE se va haciendo chiquita y fracturada, porque hay la obligación de que se fracture, cada una de las plantas que estén en algún lado se convierten en filiales o subsidiarias para que no estorbe, y así dice, se exige al gobierno que impida que la CFE estorbe el mercado, e impida que haya un mercado, o sea, a los angelitos norteamericanos, españoles, ingleses, los van a proteger porque la CFE es perversa. No vayas a impedir que el mercado se establece y está prohibido, le regañan. Pero resulta que la transmisión es privada, todo es privado, y la pérdida de control sobre la energía eléctrica del Estado mexicano es absoluta. Y eso es lo que quieren ocultar, estar entregando uno de los sistemas más importantes del mundo a los intereses extranjeros y un mercado que vale miles de millones de dólares. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz. A continuación, se le concede el uso de la palabra para hechos a la senadora Dolores Padierna Luna. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senadora, por favor. Gracias, presidente. En primer lugar, lo que habría que decir es que la energía eléctrica es un servicio público, es un derecho social y es un bien estratégico. Y todas estas actividades productivas del país se sustentan en la energía eléctrica. Todas las actividades de las familias, de las personas, necesitamos de la electricidad. Este Senado ni ninguna otra actividad podría existir, funcionar sin la electricidad. No es una mercancía, no es cualquier commodities.
Se propone en este modelo crear un mercado privado de electricidad y este mercado privado no admite una empresa muy grande como lo es la CFE, y el gobierno de Peña Nieto quiere resolver este problema dividiendo a la empresa en varias filiales que les llaman filiales subsidiarias, que actuarán cada una en forma independiente entre ellas. Establece verdaderas murallas para evitar la relación entre ellas, la separación contable, la constitución legal separada, prohíbe el flujo de información entre las distintas subsidiarias. Además, la prestación del servicio de energía eléctrica para el servicio residencial o doméstico deja de ser considerada, y esa es la gravedad, servicio público, o sea, una necesidad continua, básica y generalizada. Entonces, ello pone en riesgo la accesibilidad de este servicio a la población del país, y mucha población del país puede caer en pobreza energética, porque lamentablemente la inmensa mayoría de nuestro país, la gente es de escasos recursos económicos. A pesar de que la electricidad es considerada un derecho humano en los tratados internacionales suscritos por México, en esta iniciativa se está violentando esos tratados internacionales. Se modifica radicalmente la función del Estado mismo, porque se abandona su responsabilidad de dotar de este servicio a toda la población al menor precio posible y sin fines de lucro. Por ahí hay un articulito que habla de dar apoyos a las zonas rurales, a las comunidades rurales, pero apoyos así tan discrecional y a las costumbres del PRI pues pueden ser cualquier cosa. Ahora se prioriza el valor económico y se extravía del objetivo estratégico de ser un Estado promotor, además de responsable de brindar el servicio eléctrico, para pasar a regular una mercancía en un mercado controlado por los oligopolios privados. Se construye un esquema de contratos muy complejo, contratos, permisos, regulación, vigilancia, monitoreo, inspección. Es un asunto que en otro momento me referiré. La planeación del sistema eléctrico se desplaza de la CFE hacia la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión a la CENACE, lo cual deja muchas dudas sobre el destino del patrimonio y la infraestructura construida en la CFE. Hay un desprecio total hacia esta paraestatal, y como otro artículo dice que podrán ser expropiados hasta los bienes inmuebles, o sea, todos los edificios, todas las centrales eléctricas, toda la infraestructura de la CFE puede ser expropiada en cualquier momento, tal como se hizo de manera ilegal mediante un decretazo con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Se faculta a la Secretaría de Energía a pulverizar, a desmantelar la capacidad y la experiencia de la CFE, se divide en filiales, la planeación para los privados se guía bajo los intereses de mercado y no por las necesidades de consumo de los diferentes tipos de usuarios y su perspectiva de crecimiento. Se crea un nuevo aparato burocrático muy complejo, más costoso, para sustituir a la CFE, que se llama el CENACE, que ese sería como el sistema de transmisión y distribución, sabiendo que la CFE hoy tiene costos menores. La iniciativa maneja exclusividades de la nación y hasta le da de carácter estratégico a la planeación, a la operación, a la transmisión, a la distribución del servicio básico, pero todas estas funciones las pueden hacer también permisionarios y contratistas privados. Entonces, ¿dónde está la exclusividad y dónde queda el carácter estratégico? La Comisión Federal de Electricidad
al subdividirse, cada empresa subsidiaria deberá obtener un permiso de la Secretaría de Energía y se pretende retirar 11,000 megawatts, 25% de la capacidad instalada de entrada. Serán cedidas a particulares subestaciones de transmisión o de distribución, líneas de transmisión, ductos de abasto de combustible, agua para servicios de enfriamiento de plantas generadoras. Todo esto podría ponerse en cesión o enajenación a favor de los usuarios calificados, etcétera. Aquí uno se pregunta dónde está la inversión privada si toda la infraestructura actual solamente cambia de manos, deja de ser del Estado para pasar a los privados. Senadora, le pido que ojalá y pueda concluir, por favor. Los institutos de investigación, como el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Instituto de Investigaciones Nucleares, no se les asigna ningún papel, es decir, van a morir por inanición. Nuestra posición es la defensa de la Comisión Federal de Electricidad. Nuestro compromiso es con la soberanía del desarrollo nacional. Nuestro esfuerzo se orienta hacia la consulta popular para que todo esto se pueda componer por el pueblo de México. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Con este orador terminamos el primer tema, que se refiere a la red eléctrica y tarifas del servicio eléctrico. Muchas gracias, senador presidente. Quisiera solicitarle, senador, si puedo entregarle mi intervención por escrito, que tiene que ver con el tema de tarifas, que es a lo que venimos listos a dar el debate. Con todo gusto, y se insertará en el diario de los debates su participación. Muchas gracias, presidente. Y hago esto porque, al ser el último orador, quisiera englobar un poco qué es lo que acaba de ocurrir ahora que nuestros compañeros senadores Lavalle, Penchina, declinaron sus participaciones dentro de un formato que ellos mismos habían aprobado. Y lo que está ocurriendo es lo que, bueno, pues prácticamente todos esperábamos, que a la pregunta de qué le conviene a México haya diferentes respuestas. Había un dicho popular que seguramente alguno de ustedes escuchó, de un político mexicano de por ahí del centro del país, que decía: yo aplico esta fórmula para tomar mis decisiones. ¿Le conviene a México? Sí. ¿Nos conviene a nosotros? Sí. Entonces adelante. Así pareciera que están haciendo ustedes esto, nada más que olvidan una cosa: la primera parte es al revés. Aquí no le conviene a México, pero sí les conviene a ustedes. Y lo digo porque este es uno de estos temas que define muy bien por qué cada quien está en donde está. ¿Por qué los senadores del PAN son del PAN? ¿Por qué los del PRI son del PRI? ¿Por qué los del PRD somos del PRD? Y lo digo porque al preguntarnos qué le conviene a México, lo que le hubiera convenido es que escuchara las diferentes posiciones. Por ejemplo, que hubiera escuchado al partido oficial, pues al PRI, al partido que está en el gobierno, y la población lo hubiera visto dando la vida, interviniendo durante horas, intentando explicar y argumentar los beneficios de la reforma que mandó su presidente, el presidente que forma parte del mismo partido que ustedes. Y yo quiero decirles, con mucha pena, que han fallado. Han fallado porque, a pesar de los intentos que han hecho, así siguen las gráficas. Y no lo digo yo, este es el caso de parametría sobre apoyo en este tema que es el socialmente más sensible, el de las tarifas eléctricas, es el que afecta el día a día de los mexicanos. Y si nos damos cuenta, en esta serie de tiempo, hoy es uno de los puntos en donde ha estado más alta el rechazo
a favor o en contra de ampliar la participación de capital privado en la industria eléctrica. 51% dice en contra, a favor 20%. Es decir, 31 puntos de diferencia entre los que están a favor y en contra. Honestamente, lamento, pero no les ha ido bien. No han logrado convencer a la gente, por alguna razón, de que van a bajar los precios de la luz. Pues quizá porque simplemente no creen que eso vaya a ocurrir. En el caso del Partido Verde, pues uno lo que se hubiera esperado aquí es que los verdes hubieran batallado durísimo por sus causas ambientales, por la selva lacandona, por los cuchumatanes, que hubieran dado la vida en contra del fracking. Pero eso no ocurrió. Yo le reconozco a la senadora Silvia Garza que ella fue la que trajo a tribuna de manera muy apasionada en esta discusión este tema. Por cierto, tema que nosotros presentamos en comisiones, reserva que nosotros ya habíamos presentado en comisiones para la salvaguardia y la protección de áreas naturales protegidas. A ellas sí se la aceptaron, a nosotros no. Qué bueno que usted sí, al final de cuentas lo importante es que se protejan esas áreas. Pero fue una senadora del PAN, no fue un senador del Verde como debió haber sido. Y por último, nuestros amigos del Partido Acción Nacional. Bueno, ellos, ustedes, los que han estado, los que han dado el debate, los que se han atrevido a usar la tribuna, ustedes han sido congruentes, por una razón muy simple. Miren, hay que pensar y recordar, no por un asunto de pensar en el pasado, sino de memoria. La memoria sirve, la historia sirve. Hay que recordar, ¿para qué nació el PAN? ¿Cuál es el motivo del origen del PAN? Bueno, hay muchas interpretaciones, una de ellas la ofrece esta publicación que seguramente todos ustedes han leído, de Soledad Loaesa, La larga marcha. Entonces, es una historia del Partido Acción Nacional. Y en esa historia, ella dice algunas cosas. Yo coincido con ella en algo. El PAN no tiene su origen en el violento conflicto que opuso a la Iglesia Católica con el Estado Revolucionario. Yo coincido con eso, El PAN no tiene su origen en eso. Lo que sí coincido es que el PAN tiene su origen, como lo dice o lo decía Gómez Morín, en el partido de las minorías excelentes, un término que ustedes, senadores panistas, conocen muy bien. Las minorías excelentes que se enfrentan al totalitarismo del colectivo. Aquí está. Senador, le pediría que concluya. Termino muy rápidamente. ¿Qué es donde yo no coincido con la interpretación de Soledad Loaesa? Yo sí creo que el PAN también nació como una reacción a las reformas del cardenismo. Sí creo que el PAN nació y también vio financiamiento para su creación, su operación, en todos aquellos que se habían afectado en las reformas del cardenismo. ¿Cuáles reformas? La expropiación, pero no solo la expropiación. Por eso hoy que el presidente del PAN escribió el obituario de la Revolución Mexicana vía Twitter, chequen qué modernos somos ahora, cuando dice el último eslabón o el último reducto del nacionalismo revolucionario del PRI, así lo dijo el presidente del PAN. Cuando dice eso, no se equivoca, para eso nació el PAN, para ir en contra de la expropiación petrolera, pero no solo para eso, también para ir en contra de la reforma agraria, en contra de la propiedad social, en contra del laicismo de nuestro Estado, en contra de la escuela rural, puras causas que al PAN, desde su origen, nunca le gustaron, en contra, por cierto, compañeros sindicalistas, en contra del sindicalismo mexicano. Senador. En contra de eso nació el PAN. Hoy deberían de estar muy satisfechos al lograr esto, porque para eso nacieron y para eso deberían de ser senadores del PAN, pero ni se han presentado, caray. Eso senador, es lo que sorprende. Le pido que concluya, por Concluyo favor, simplemente, presidente, y le ofrezco una enorme disculpa, solo para decirles una cosa. Al final, lo que queda claro es que también a México, al sistema de partidos y a la democracia, le conviene una izquierda que defienda la perspectiva social de las reformas, que defienda la soberanía, que señale las ineficiencias, que señale los errores, que revise que cada una de sus propuestas se lleve a cabo, de sus promesas, porque sus promesas no están en la ley. Y ese es el problema. ¿Qué le conviene al país? Le convendría que cada uno de nosotros
como dijo ese señor, haga lo que le corresponde. Muchas gracias. Gracias, senador Zoé Robledo. A continuación, sí, senador Armando Ríos Peter, ¿para qué asunto? ¿Para qué asunto? A ver, sí. Mi compañero el senador Zoé Robledo quisiera, para los dichos del senador Robledo, tomar la Para hechos, sí, antes el sonido, por favor, también en el escaño del senador Pablo Escudero. Era para una pregunta para el orador, pero como lo hice en tiempo, y no era pregunta, era un favor que yo le iba a pedir y lo puedo hacer desde aquí. Bueno. Senador Zoé, yo le pediría un favor, no era pregunta, un favor. Ayúdame en el tema del fracking, que es el tema que hemos debatido durante estos días. Yo le he pedido a unos compañeros senadores que me haga el favor de darme una copia de los estudios científicos de los autores del libro contra el fracking que presentaron, que se pagó y que se pagó con el dinero de los senadores. Les pido nada más, si me ayudan. Senador, le pido nada más que ya ahorita, como el orador ya se bajó, ya no, en este momento ya no hay lugar a que usted dé respuesta. Tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Peter. Y en turno el senador Mayanes. Hasta por 5 minutos, por favor. Sí, senador Corral, Javier, ¿para qué asunto, perdón? Perdón. Yo sí quiero que me permita, por favor, intervenir para rectificación de hechos con relación a la intervención que ha tenido el senador Robledo. Lo que pasa es que no ha atendido mi petición. Con mucho gusto. Deje primero que concluya el orador que ya había pedido la palabra, y en su momento, en su turno, con todo gusto. Claro que sí. Adelante, senador Ríos Peter. Tiene el uso de la palabra el senador Ríos Peter y enseguida el senador Javier Corral. Si quiere, señor presidente... No, es que es en el orden que se haya pedido, senador. Usted la pidió primero y por eso le concedo el uso de la palabra a usted. No se trata que usted le ceda la palabra a él. Usted tiene el uso de la palabra. Yo no tendría ningún inconveniente, presidente, pero... No, pero el turno es suyo, senador. A la presidencia. Yo quiero tomar la palabra por lo dicho por el senador Robledo, porque la verdad es que esta parte del debate, y lo quiero decir con la mayor claridad, sin demasiados decibeles o estridencias, creo que sí sería importante escuchar de parte del PRI, de parte del PAN, qué opinan de algunas preguntas que yo hice. A mí me animó mucho saber que el senador Penchina inclusive anotó cuando yo hice algunas preguntas, y el senador Lavalle, y me preocupa que se hayan bajado, porque a mí me parece, y les quiero compartir una reflexión de la manera más honesta. Yo creo que gran parte de esta reforma se hizo pensando en el primer momento de cómo identificar de una empresa pública, en el caso de la CFE, cómo poder involucrar al sector privado. Ustedes saben la posición que tengo y que tenemos todos en el PRD sobre eso. Ya fue una votación constitucional. Pero hoy, en gran medida en la que le podamos dar calidad y claridad a ese modelo de competencia, pues podremos tener dos resultados diferentes. Un resultado, tal vez con un órgano regulador o con un Estado mucho más capaz de garantizar que el sector funcione bien, o un sector en el que, por la incapacidad de tener buenas dinámicas de regulación, tengamos complicaciones en términos de servicio, en términos de calidad, en términos de precio. Yo preguntaba hace rato cómo pensaba el PRI, cómo piensa el PAN el tema de propiedad cruzada, porque de manera reiterada han planteado aquí que esto va a significar mejor calidad, mejores costos. Miren, el país tiene un 98% de penetración de energía eléctrica, es decir, no es un mercado que se está renovando continuamente, es un mercado en el cual esta apertura que se ofrece a partir de este dictamen, pues tendrán nuevos jugadores. Y la experiencia internacional, por ejemplo en el caso de California, señaló que cuando entran los nuevos jugadores, tienen una primera inversión, se quedan con una parte del mercado y no vuelven a invertir. Yo hablaba de la cartelización del mercado. Se generan actores que empiezan a comerse distintas
digamos, distintos cachos del país y empiezan a comerse la parte de generación, de distribución y de comercialización. Se van generando economías de escalas, que es donde está el ingreso de estas empresas. Entonces, no tener claridad cómo va a estar la visión de regulación en materia de competencia, se los digo, puede ser un enorme dolor de cabeza. Y yo no lo encuentro en los dictámenes. He tratado de revisarlos con conciencia, y esta participación no es mi ánimo hacerla con estridencia ni con señalamiento. Quisiera escuchar, pues, qué es lo que yo no estoy viendo, o si la preocupación que estoy dejando en esta participación es una preocupación que se comparte, o es algo que no se vio porque la parte original de hacer el análisis fue más en la lógica de cómo ofrecer la posibilidad de ofrecer apertura para que haya iniciativa privada. Y la diferencia, porque tenemos ejemplos históricos, cuando yo citaba el tema de Telmex era una ecuación muy fácil. Un monopolio público que es ineficiente, pasemos a un monopolio privado, eventualmente va a tener mejores condiciones y va a haber más competencia. No ocurrió. Y hace apenas unas semanas, vuelvo a citar, con gran dolor de cabeza, estuvimos pensando cómo regular ese sector. Entonces, estamos hablando de un sector que tiene el 98% de penetración, que no va a ser un sector que se va a estar necesariamente innovando, en el cual el tema de propiedad cruzada pues es un tema que me interesaría saber cómo lo están pensando en la parte de competencia, y en esa lógica identificar si eso ya lo pensaron o si van a decir lo vamos a hacer en una iniciativa en enero próximo, o ahorita no le vamos a mover porque ese tema no es tema. Creo, compañeros y compañeras, y con eso agoto esta intervención, que el caso de California, el tema de Enron, donde se generaron acciones realmente poco competitivas que lastimaron al sector, que lastimaron a los ciudadanos, pues deberían de ofrecer, de gente que seguramente hizo muchas lecturas, de gente que hoy con gran vehemencia está defendiendo estos dictámenes en el PRI, en el PAN, en el Verde. Yo lo que esperaría es, por lo menos decir, hicimos ese análisis y lo que buscamos fue cubrir esas preocupaciones que se están planteando por parte del PRD de esta forma. Si no, compañeros, creo que no estamos cumpliendo con el objetivo final que tiene que tener este debate. No espero convencerlos, no espero decirles que con mi participación ustedes cambien su voto, pero sí por lo menos evidenciar cuál fue el análisis que ustedes hicieron a fondo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Armando Ríos Peter. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Javier Corral Jurado, para hechos. Hasta por 5 minutos, senador. Sabe el senador Robledo y los senadores del PRD que en esta discusión sobre la reforma petrolera y el dictamen hoy sobre la industria eléctrica yo comparto muchos puntos de vista, y que incluso mi posición en general sobre este paquete de dictámenes es en sentido contrario. Pero aclarando este punto, yo no puedo dejar pasar esta caricatura de partido que el senador Robledo ha querido pintar hoy en el origen del PAN. No tiene derecho a falsificar de esa manera la historia y el origen del PAN, porque el PAN no nació para oponerse a la propiedad social, ni al laicismo, ni al sindicalismo. Esas son imputaciones falsas de una tergiversación histórica que se quiso hacer durante mucho tiempo bajo el régimen de partido único. En la fundación del PAN, en la Asamblea Constitutiva, en el Frontón México, la asamblea del 14 al 16 de septiembre de 1939, participaron incluso positivistas, agnósticos. Participó como uno de los principales inteligencias al servicio del partido, desde una posición positivista, Aquiles Elordi. Gómez Morín ha sido llamado por Enrique Krause en un extraordinario texto caudillo cultural de la Revolución Mexicana, porque en muchos sentidos Gómez Morín reivindicó ideales del movimiento revolucionario, ni más ni menos, sufragio efectivo y no reelección. Pero estamos hablando
además del fundador, del creador del Banco de México, del impulsor de la primera ley agraria de nuestro país para el reparto agrario. Estamos hablando del autor intelectual en iniciativa presentada del Instituto Mexicano del Seguro Social. No nació con ese nombre original, pero concibió Gómez Morín un sistema de protección social para México que luego después diputados y legisladores del PRM y luego del PRI hicieron suyas. No podemos aceptar, quienes perteneciendo a este partido desde hace más de 3 décadas, que se pretende ridiculizar en la tribuna el origen del PAN. El PAN puede tener hoy muchos problemas, puede tener hoy muchas deficiencias, muchos problemas internos como ustedes y como el PRI, aunque allá saben disimularlos de mejor manera. Lo que no podemos aceptar es que con base en un ensayo muy respetable de la señora Loaesa, aquí se hagan afirmaciones sin sustento. Yo puedo recomendarle al senador Robledo un extraordinario texto, 1915 y otros ensayos, el pensamiento de Gómez Morín, el antecedente de la fundación del PAN, un partido que nació en un ambiente inhospitalario para la democracia, para combatir a un partido único, una dictadura, la reiteración permanente del fraude electoral, la democratización de México como el principal anhelo, como el principal impulso, como la causa verdadera de nuestro origen, y ahora reducirnos a un partido que nació para combatir el sindicalismo. Nacimos para combatir el corporativismo sindical, el sindicalismo que se aprovecha de los trabajadores, pero no para combatir al sindicato como institución fundamental en la que creemos. Nosotros hemos mantenido nuestra posición laica, fundado por católicos, la mayoría de ellos, es cierto. El PAN fue fundado por eminentes católicos como González Luna, pero el PAN siempre se definió aconfesional. Hubo incluso discusiones a lo largo de la historia del PAN. En 1964, cuando bajo Adolfo Crisle Ibarrola se pretendió hacer una nueva proyección de principios de doctrina, si el PAN tenía que asumir una visión democristiana, y el PAN renunció a tomar una definición confesional, porque creemos en la libertad religiosa y creemos en el Estado laico como una de las formas más importantes de democracia y de respeto a la pluralidad. Yo incluso he dicho que el artículo 3 de la Constitución es uno de los artículos que más me gusta, porque define no solamente el sistema democrático, sino la laicidad que queremos. Entonces no es correcto que se nos invente este origen. Gómez Morín tiene un enorme discurso, senador Robledo, a propósito de la expropiación petrolera. Es cierto, Gómez Morín pidió que muchas de las cuestiones de la expropiación petrolera del 38 se regresaran. Por cierto, una diferencia que yo tengo con algunos compañeros de partido es que Gómez Morín nunca fue hasta la apertura total del sector. Incluso yo aquí lo propuse en diciembre como una interpretación, porque Gómez Morín no se fue hasta allá a decir la expropiación debe regresarse hasta devolverle a los extranjeros el usufructo o la exploración y explotación del petróleo. Hay un silencio en ese discurso de Gómez Morín, y no es un silencio casual, es la contención gómez-moriniana, es la prudencia gómez-moriniana frente al vecino del norte, porque Gómez Morín habló de que el petróleo era nuestro, una nación que amanecía con la noticia de que ahora también el petróleo era nuestro. Yo difiero de esta reforma, pero no por ello voy a dejar pasar que aquí se haga una caricatura del único partido democrático que México tiene desde hace más de 80 años. No nos hicimos al primer hervor
de la disidencia oficial. Somos un partido que construyó bases democráticas y en ellas ancla sus raíces y sus convicciones, a pesar de muchos de los problemas que ahora tenemos. Muchas gracias. Gracias, senador Javier Corral Jurado. Se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Mayans Canaval. Sí, ¿para qué asunto, senador? ¿Para qué asunto? Yo había prendido la luz antes del señor Corral. Sí, pero lo que tiene es que usted no me vio. Sí, pero Bueno, ya le había... No, permítame. Yo rara vez pido un favor. Yo no puedo permitir, en primer lugar, lo que se dijo de mi partido antes que el señor Corral. Lo único que quiero decir es que no estoy de acuerdo. Yo no tengo la erudición de muchos de ustedes, pero no lo puedo permitir. Creo que lo que dijo mi compañero Corral es correcto. Eso es lo que es el PAN. Más con todas las vicisitudes del PAN, el PAN ha mostrado que es un partido demócrata, que admite en triunfos y fracasos, y que ha hecho mucho por México. Y yo pienso que aquí termina esto porque estamos discutiendo otras cosas, para no distraer del debate que tenemos. Gracias. Gracias, senador Víctor Hermosillo y Celada. Senador Zoé Robledo, para alusiones se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos y finalizamos con la intervención del senador Fernando Mayans Canaval. Muchas gracias, presidente. Solo para decir que reitero lo dicho, no intenté en ningún momento ni ridiculizar, ni mucho menos caricaturizar el origen de un partido al cual yo le reconozco muchas causas en nuestro país. Es una interpretación académica que aclaré en qué cosas coincido y en qué cosas no. Y es una interpretación histórica también. Y simplemente aquí puedo decir una cosa. Entiendo, reconozco y respeto mucho la posición del senador Corral. Es la posición de un buen panista que no está en los esquemas del poder de otros. Gracias. Gracias, senador Zoé Robledo. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Mayans Canaval, hasta por 5 minutos, senador, por favor. Bueno, espero que ya no le sigan saliendo ronchas por lo que se diga en la tribuna y que ya no exista más censura en esta Cámara de Senadores. Hoy le quiero comentar a mis amigos de Peralvillo, a mis amigos de Tepito, a los barrios pobres de México, ahí cuando vemos los tendidos eléctricos que parecen telarañas que se cruzan por todos lados, donde no hay medidor, que hay un capítulo que se llama de sanciones. Y bueno, aquí con la prisa del Congreso, pues uno va ahí leyendo, ¿no? Y entendiendo. El artículo 165, amigos de los barrios pobres y populares de este país, como aquí la estructura mental es de que estamos en Estados Unidos, en el primer mundo, como decía Salinas de Gortari, y amanecimos con una guerra en Chiapas, que retrocedimos 100 años. Ahora, así, este esquema mental para construir, que no sabemos dónde se hizo estas leyes, pero la Comisión de Energía no hizo nada, y soy miembro de la comisión y me consta, pues aquí el artículo 165 en sanciones dice, con multas de 5, a ver, amigos de allá de esos barrios y de esos pueblos, con multas de 50,000 a 200,000 salarios mínimos, porque son alrededor, yéndonos al máximo, de 3 millones de pesos, 3 millones de pesos, abstenerse de proporcionar oportunamente la información que requiera la autoridad competente, la Secretaría de Economía, la SENACE, los participantes del mercado o el público en términos de esta ley. Entonces, el día que vayan a preguntarme a mí los holandeses y alemanes, primero, pues a ver si nos entendemos. Y en segundo, si me niego a dar la información, pues bueno, ahí está la multa. Pero lo más preocupante es lo que sigue. Oigan, pueblo,
Conste que se los estoy advirtiendo. Negar o impedir el acceso a los verificadores o inspectores autorizados para comprobar que los medidores de luz y demás instalaciones funcionen de manera adecuada y cumplan con los requisitos aplicables. ¡Qué bonito! O sea, ahora hasta la propiedad privada llegan, soy el inspector, tengo que abrirle la puerta. Si es propiedad privada, ¿quién va a entrar a mi casa? ¿Cómo? Entonces ahora, si no los dejo entrar a mi casa, a la hora que se les pegue la regalada gana, entonces me van a cobrar 3 millones de pesos de multa, que lo que significa un pueblo pobre, que me van a embargar mi casa, las empresas. Qué chulada de leyes construyen ustedes. Ese es el no tener la visión, el no conocer la realidad, el andar en las nubes. Vean, nada más vayan aquí a la Merced y van a ver cuántos diablitos y diablotes hay que la gente no puede pagar. Nosotros en Tabasco sufrimos la irresponsabilidad de un director de la Conagua que no sabía de agua porque el PAN lo puso y era ingeniero químico metalúrgico, lo he dicho muchas veces, cuando debe de ser un ingeniero hidráulico. Y el bárbaro casi mata a 1.200.000 tabasqueños. Ese tipo era para haberlo colgado de la Catedral de la Ciudad de México. Señor Luege Tamargo, ingeniero químico metalúrgico, lo felicito por la decisión tan oportuna. Sin embargo, la planicie tabasqueña sufre del mal manejo de las presas de la Comisión Federal y nos cuesta mucho dinero a los tabasqueños, porque lo que da la Sedesol cuando se inundan los pueblos es puras limosnas. 1,000 pesos, 9,000 pesos, y además con esa empresa que hay que modernizarla, pero con mexicanos y mexicanas. Cada vez que se funde un refrigerador, un radio, una televisión, ¿a dónde se queja uno? Pues no hay dónde quejarse, nadie nos hace caso. Pero si no paga uno puntual el recibo de luz usurero, entonces sí hay que cortar la luz y que volvamos al quinqué. Sin embargo, ninguna empresa va a querer ir a invertir cuando hay una resistencia civil y se le debe 350,000 tabasqueños están en resistencia civil que no pueden pagar. ¿Y sabes por qué fue la resistencia civil tabasqueña? Roberto Madrazo en su campaña loca a la presidencia de la República se gastó 70 millones de dólares que pagamos los tabasqueños. El doble de Bill Clinton fue lo que se gastó para un estado que en eso era 1,5 millones de habitantes, lo que se gastó Bill Clinton para ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el pueblo en protesta no dijo que no iba a pagar la luz, el predial y los impuestos. Al final de cuentas, el problema de la luz en Tabasco se volvió un problema económico porque la gente no tenía para pagar la luz para comer. Y entonces así viven, pero luego hay parte del norte de Chiapas, la parte de Atasta, Campeche, la parte de Campeche, Cozoleacaque, Minatitlán, gente de Coatzacoalco que no paga la luz, no hay con qué pagarla, no es que no se quiera, si hasta uno mismo sufre cuando llega el recibo, ya llegó el recibo de luz, uno temblando, porque es una verdadera barbaridad el pagar un recibo de luz y hay que modernizar la Comisión Federal de Electricidad, pero con mexicanos y mexicanas honrados, honestos. Entonces, senador, pueblo, ahí le dejo, cuando le vayan a tocar la puerta a las 8 de la mañana, un verificador, pues hay que abrirle la puerta de la casa, se acabó la propiedad privada. Si no son 3 millones de pesos de multa, y si no hay para pagarle, van a embargar su casa. Así lo quieren aquí los compañeros. Gracias por su atención. Gracias, senador Fernando Mayans Canaval. Agotadas. ¿Para qué asunto? Para hechos. Ya dimos 2 a cada grupo parlamentario. Yo les pediría que nos ayudaran a que se cumpla ese acuerdo que se tiene. Si no, indudablemente que de acuerdo al reglamento
tiene el derecho de hacer uso de la palabra, pero entonces rompemos el acuerdo que se tiene de los grupos parlamentarios. Yo les pediría que nos ayudaran a que se desarrolle tal y como se acordó. Agotadas las intervenciones sobre el tema de la red eléctrica y tarifas del servicio eléctrico, las propuestas de modificación se reservarán para su votación económica en conjunto con las que se presenten en los temas que ya se han anunciado. A fin de iniciar la discusión del tema de Comisión Federal de Electricidad